Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Precisamente viajeros, quienes participan de las diferentes actividades del Mundial de Fútbol e incluso quienes no vamos, debemos tener presentes algunas recomendaciones relacionadas con salud y estos eventos masivos. Doctora Fernanda, buenas tardes. Sí, Daniela, buenas tardes. Hemos hablado de la importancia de la vacunación, por ejemplo, contra el sarampión debido al brote en Estados Unidos, México y Canadá, pero cuidado porque esta no es la única vacuna que se debe tener al día. También otras como la de influenza o el COVID. Es que van a estar en aglomeraciones, no solo en los partidos, sino en eventos por fuera, en el transporte público, entre otros. Por otro lado, no sobra recordar el cuidado con los alimentos, temas como el lavado de manos, la buena hidratación porque está haciendo mucho calor y no olvidar, cuando regresen, que muchas enfermedades pueden tomar varios días de incubación y hay que estar alerta a señales de alarma cuando vuelvan. En lo que va de este año ya son 21.431 casos reportados de sarampión en Canadá, Estados Unidos, México y Guatemala. Por eso, no hay alternativa para quienes viajan al Mundial. Hay que vacunarse. De hecho, todos los niños menores de 10 años deben tener 2 dosis. Entonces, los padres y cuidadores de los niños deben verificar que tengan su esquema completo con triple viral o en el caso de los niños de 6 y menores de 2 meses, muy importante, la dosis 0 con sarampión subiola. El segundo grupo son el talento humano en salud y particularmente los viajeros. Todas aquellas personas en donde no se demuestre un antecedente de vacunación deberían vacunarse. Además de la prevención, hay que estar atentos a señales de alarma. Y específicamente la diferencia para sarampión es que presenta un brote fino en la piel, especialmente un brote que puede empezar por la cabeza, pasa al cuello, pasa al cuerpo. Si yo viajo a un sitio donde hay circulación de sarampión y regreso y presento el malestar general, la fiebre y adicionalmente el brote, debo aislarme y llamar a las autoridades de salud. El sarampión es altamente contagioso, por eso no solo quienes viajan deben estar atentos a síntomas, sino también contactos cercanos. El sarampión es una infección muy contagiosa. Una persona rápidamente puede contagiar a otras personas y lo hace rápidamente. Por estar cerca de otra persona o estar en espacios cerrados donde ha estado el sarampión. Se transmite por aerosoles, por gotitas y aerosoles. Pero ojo, no hay que estar al día solo con la vacuna contra el sarampión. Vacunas fundamentales como la influenza es importante dado que hay circulación en varios países de nuevas variantes de influenza. De nuevo, las personas en los extremos de edad son más susceptibles a complicarse y esta es una vacuna anual. Todos los años tiene que aplicarse una nueva dosis porque cambia el virus. Y quizás solamente es resaltar que los niños menores de 5 años tengan al día todo su esquema de vacunación. También la vacuna del COVID, tétanos, difteria, tosferina, hepatitis A y B y otras según el destino y la situación de cada persona. Incluso si usted no viaja, también debe estar al día en vacunación. La vacuna del virus sincitial respiratorio en gestantes entre semana 28 a 36 para proteger a sus bebés de bronquiolitis. Todas las vacunas en menores de 5 años con énfasis en DPT y pentavalente que protegen de otras contra tosferina, triple viral que protege contra sarampión, también en los menores de 5 años. Y para terminar quisiera resaltar la vacuna de VPH y en este pico respiratorio la vacuna contra la influenza. A quienes viajan, recuerden también medidas como el uso de tapabocas, estar en espacios con buena ventilación, la higiene de alimentos, manos y la protección del sol. Y no quiero dejar pasar otros temas como el del botiquín. Por favor, alisten sus medicamentos, lleven suficiente cantidad para sus condiciones crónicas de salud por cualquier imprevisto. Y otro aspecto clave de salud que nos lo recuerda la OPS, protegerse de infecciones de transmisión sexual. Eso incluye el uso correcto del preservativo, así como las precauciones con el consumo, entre otros, del alcohol. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:57. Los periodistas en Cúcuta hoy trabajan bajo la sombra del miedo. El asesinato del comunicador social Cristian Herrera encendió las alarmas sobre los riesgos y amenazas que enfrentan quienes informan en la ciudad. El gremio exigió garantías para ejercer su labor. Richard Quiñones, ¿qué dicen las autoridades sobre los responsables de este crimen?
Hola, muy buenas tardes. Avanzan las investigaciones. Contar la verdad le costó la vida a Cristian. Con el paso de las horas se van conociendo nuevos detalles de este crimen. El día de su asesinato le dijo a su esquema de protección que no iba a salir. Sin embargo, por una situación familiar, se vio obligado a salir de su casa, lo que fue aprovechado por el sicario que le dispararon 9 oportunidades. Por ahora se investigan varios temas, entre ellos los procesos judiciales que él estaba indagando, pero también casos de corrupción que estaba en el tinte y que era uno de los temas de conversación de este periodista. Por ahora, una comisión de la FLIC llegó a la ciudad de Cúcuta para acompañar este caso. Dolor, silencio e incertidumbre. Es el último adiós de los periodistas a Cristian Herrera. Sus colegas vestidos de blanco acompañaron sus honras fúnebres, recordando que el reportero documentó durante 2 décadas los hechos judiciales más relevantes de Norte de Santander. Y como representante de la FLIP defendió la libertad de prensa y las agresiones contra los periodistas. Mientras el gremio exige respuestas, una comisión especial liderada por la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer su asesinato. Amo mi trabajo, adoro mi trabajo y lo defiendo a capa y espada. Ya tienen algunos datos, algunos videos que han recogido en el lugar de los hechos y obviamente la comunidad ha estado llamando y ha dado información que va a permitir prontamente la judicialización de estos delincuentes. Reunidos en el Parque Santander de Cúcuta, los periodistas recibieron a la comisión de la FLIP, que llegó a revisar las garantías para ejercer el periodismo. Cristian era parte de la FLIP, era como yo corresponsal, integrante del consejo directivo también, entonces también estamos pues haciendo presencia porque era uno de nosotros. Herrera hizo parte del equipo del diario La Opinión durante 20 años, dirigiendo la sección judicial con rigor, una fuente compleja para los comunicadores en esta región del país. Cúcuta y Norte de Santander es una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo. Nosotros acá no solamente tenemos el Catatumbo, sino esta misma zona de frontera y diariamente nos exponemos a los peligros de esa dinámica criminal. Esta región es de un alto riesgo para este oficio, por todas las implicaciones que tiene, sus problemas de orden público, por todo lo que confluye en una región de frontera y más allá porque a veces el periodismo incomoda a muchos sectores. El objetivo es claro y contundente, es exigirle a las autoridades celeridad y resultados inmediatos de esta investigación por el asesinato de nuestro compañero Cristian Herrera. Después del crimen del periodista, las autoridades ya brindaron acompañamiento a otros reporteros que habían denunciado amenazas en su contra. Siempre va a haber alguien que quiera contar, que quiera hablar y que quiera decir y mostrar la realidad que se vive en esta región. Mil gracias. Sigue activa una recompensa hasta 100 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con el responsable de este caso, los autores materiales e intelectuales. Por ahora las autoridades revisan varias cámaras de vigilancia y horas en video para establecer la ruta que utilizó el sicario luego de acabar con la vida de este periodista. Richard, muchas gracias. Desde acá de Bogotá, un abrazo solidario para usted y para todos los colegas allá en Cúcuta. Está con nosotros a esta hora, 1 de la tarde en punto, Sofía Jaramillo. Ella es la directora de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Sofía, gracias por aceptar esta conversación. Comencemos con algo que citaba Richard en su informe y es que una comisión de la FLIP estuvo en Cúcuta. Cuéntanos, por favor, con qué se encontraron y cuántos periodistas más identificaron que tienen amenazas en contra de su vida. Buenas tardes, gracias por el espacio. Pues nosotros llegamos el domingo, varias personas de la organización. Nosotros usualmente no venimos en estos momentos que son tan personales de, digamos que el velorio, el entierro, las honras fúnebres de los periodistas, pero como mencionaba Ana María Saavedra, Cristian era un integrante de la FLIP, era uno de nuestros corresponsales, miembro de nuestro consejo directivo. Entonces vinimos a acompañar a los periodistas de la región y a su familia, por supuesto. Pues lo que nos hemos encontrado es algo que nosotros llevamos denunciando por varios años y es que Cúcuta es una de las ciudades, la ciudad más riesgosa para ejercer el periodismo en Colombia. Por el nivel de amenazas, por el nivel de riesgos, de agresiones que nosotros registramos, documentamos anualmente. Mire, solamente en los últimos 2 años, 2024 y 2026, nosotros hemos registrado 154 agresiones en total, que incluyen 72 amenazas y 2 asesinatos. Esto solo en Cúcuta. Está el asesinato en 2024 de Jaime Vázquez. Nosotros hemos registrado en el 2026
24 agresiones distintas a periodistas en Cúcuta. 10 de ellas son amenazas. En estos momentos, justamente eso es lo que tiene, digamos, la condición, el clima en el que se está ejerciendo el periodismo en esta ciudad, de muchísimos periodistas que están amenazados y en riesgo bastante alto para ejercer su periodismo. Sí, Sofía, usted nos ratifica ese sentir que históricamente tiene Norte de Santander, la dificultad, el riesgo para ejercer el periodismo. Entonces uno se pregunta, tras este crimen de Cristian, ¿cómo queda la libertad de prensa en Norte de Santander? Pues esta es la forma de censura más extrema, que es el asesinato de un periodista. Estamos en una región donde justamente el ejercer el periodismo es bastante riesgoso, no se tienen las garantías para ejercer el periodismo en esta región, en esta ciudad. Necesitamos justamente una acción clara, contundente de las autoridades para investigar el crimen, en contra de Cristian, investigar su asesinato de manera diligente y pronta. Necesitamos también que se investiguen todas las amenazas contra los periodistas. Necesitamos cortar este ciclo de la violencia. Si no investigamos de manera diligente dichas amenazas, pues las personas que las hacen luego las pueden ejecutar. Necesitamos contundencia en las investigaciones y contundencia en la protección. Sofía, usted pone sobre la mesa un tema muy complejo y es la justicia. ¿Cómo estamos en cuanto a cifras de impunidad, en cuanto a amenazas y muerte de periodistas en Colombia? Nosotros hace varios años hicimos un índice de libertad de expresión y de impunidad en el que hablábamos y continúa de alrededor de un 96% de impunidad en los casos, donde en algunos casos se identifican los autores materiales, pero no se investiga hasta los determinadores, hasta los autores intelectuales de quienes ordenan el asesinato. Es por eso, igual que pues, ha habido desarrollos en la jurisprudencia, hay resoluciones de la Fiscalía que justamente ordenan a que todas las diligencias que se hagan tienen que tener un enfoque de censura, es decir, investigar la línea periodística, lo que estaban investigando los periodistas a la hora de su asesinato y en sus agresiones. Pero lamentablemente, digamos que tener justicia total, tener tanto los materiales como intelectuales, tenemos un índice de impunidad mayor al 90%, casi 96%. Eso hace mucho más crítico el panorama. Es Sofía Jaramillo, directora de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Sofía, gracias por esta comunicación y toda nuestra solidaridad. Feliz tarde. Gracias por el espacio y sigamos dándole visibilidad, por favor, que no quede en la impunidad. Colombia decide 2026. En este momento faltan 11 días, 18 horas y 53 minutos. Corren los segundos para que se abran las urnas el domingo 21 de junio, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia. 1:07 p.m, cambia el reloj y precisamente a 11 días de la segunda vuelta presidencial vamos a activar el radar de la política de hoy con el contundente mensaje tanto de organismos de control, las altas cortes y las autoridades electorales que al unísono piden respetar el sistema electoral y los resultados que arrojen las urnas el próximo 21 de junio. Vamos a conectarnos a esta hora con Rocío Franco, que está en esta cumbre de instituciones autónomas y que escuchó el llamado de los diferentes entes de control y las instituciones. Rocío, adelante. Pues un evento a instancias de la Procuraduría General de la Nación, una cumbre internacional sobre instituciones y controles. Precisamente los magistrados de las altas cortes han señalado que es de vital importancia respetar los resultados de cara a la segunda vuelta, porque definitivamente así se está respetando la democracia, la Constitución y a la sociedad en general. Pero también se ha pronunciado la presidenta de la Corte Constitucional, que ha señalado que es necesario que el próximo mandatario tenga como compromiso respetar a las instituciones y entre ellas a las altas cortes. Esto fue lo que dijeron. Es fundamental el respeto de los resultados, porque eso
es un respeto a la ciudadanía, es un respeto a las reglas democráticas y eso fortalece la convivencia democrática. Así que todos los ciudadanos en general esperamos que los candidatos y que todos los actores sociales respeten los resultados una vez sean informados por la registraduría, hecho el escrutinio y por el Consejo Nacional Electoral. La expectativa de la rama judicial frente a la administración presente o futura siempre será la misma. Lo primero, sin duda, es respetar, acatar las decisiones judiciales y segundo, la garantía de los principios y valores constitucionales, en especial lo que tiene que ver con la defensa y el respeto de los derechos fundamentales. El registrador nacional ha señalado y ha cuestionado el tema de la información falsa que se está entregando a través de redes. Dice que no se puede confiar en esa información sesgada, pero también ha señalado que es de vital importancia reconocer de inmediato, que todos los colombianos reconozcamos el tema de los resultados de la primera vuelta presidencial. Difundir información sesgada, falsa o difamar no golpea a la autoridad electoral, golpea a la democracia en su conjunto, golpea a la nación, que somos todos y todas. Ya las autoridades, jueces y Consejo Nacional Electoral, porque son las competentes, decidieron, entregaron los resultados y los acreditaron en una resolución. Aquí no queda otra cosa diferente como responsabilidad de cualquier ciudadano del común o de cualquier servidor público que aceptar los resultados, porque, insisto, son las reglas de la democracia. Ese es el costo de la democracia. Otro de los organismos que se refirió al tema de los resultados fue el Contralor, pero le mandó un mensaje directo al presidente de la República, que termine este debate y que acepte los resultados, que es de vital importancia. Esto fue lo que dijo. Yo sí le haría una invitación muy cordial y respetuosa al señor presidente de la República para que lo hiciera. Y me parece que ese sería un gesto importante más allá de la polarización tan grave que hoy en día tenemos, porque lo que no quiero ver es que en horas de la tarde estemos nuevamente en una confrontación del presidente de la República hacia los organismos de control y en una descalificación sobre ellos. Procuremos bajarle el tono a esto. Las autoridades debemos dar ejemplo, me parece. En el día de ayer considero que todos y en el día de hoy estamos viendo qué está pasando en Perú. Por Dios, ¿cómo es posible que aquí haya gente que esté hablando de que hay fraude en el Perú? Si se meten a opinar, por Dios, ya a dar ganadores en el Perú, a felicitar a algún ganador, cuando tienen prudencia en el Perú para hacerlo. Y desde acá nosotros opinando sobre una circunstancia en la que no tenemos velas en ese entierro, por Dios, ¿qué será de nosotros? El procurador, quien es el anfitrión de este evento, pidió respetar los resultados, pero señala que ya no hay necesidad de pedirle al presidente de la República nada con respecto a esto, porque es notorio que se hicieron unas elecciones limpias, reconocidas por la comunidad internacional, hasta las cuales hasta el momento no se ha podido evidenciar ningún tipo de fraude. Esto fue lo que dijo. Yo no le tengo que pedir nada al presidente, él conoce sus obligaciones. Lo de menos es lo legal. El presidente en Colombia no tiene facultades ni para proclamar, ni para negar, ni para no aceptar, jurídicamente hablando, un resultado electoral que ya la autoridad competente se pronunció en definitiva. Eso no pasa de ser el parecer de una persona que tiene un poder legítimo de ejercer la presidencia de la República, pero que no tiene la vocación de alterar de ninguna manera el decurso jurídico, institucional de lo que ya sucedió, y es un hecho palpable, que Colombia eligió y eligió bien, eligió transparentemente, fueron unas elecciones libres.
Al margen del tema electoral, habló el presidente del Consejo de Estado. Recordemos que ha sido una corporación que ha frenado algunas decisiones del gobierno nacional. Ha señalado el presidente del Consejo de Estado que el gobierno no está obligado a compartir las decisiones del Consejo de Estado, pero que sí, lo que sí debe hacer es acatarlas y en ningún momento tampoco tiene la patente para desafiarlos. Esto fue lo que dijo. Constitucionalmente, el presidente de la República y el gobierno no tiene el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tiene el deber de acatarla. Y en esa medida, las decisiones judiciales, que nosotros lo que debemos es no solamente producirlas, sino tratar de explicarle a la comunidad, pero también en el otro lado debe haber conciencia de que una cosa es criticar, una cosa es tener desacuerdos y otra cosa es desafiar la institucionalidad cuando quiera que se presenta una decisión cuya legitimidad, insisto, solamente se funda en el respeto de la Constitución y la ley. Bueno, los magistrados, muchos coincidieron con el mensaje de la Iglesia Católica, que ha pedido bajar el tema de los odios en la política para que se pueda llegar a una segunda vuelta tranquila y se respeten los resultados. María Camila. Rocío, gracias. Fundamental ese llamado de las instituciones a respetar lo que pasa el próximo 21 de junio. Vamos entonces ahora a ver lo que está pasando en las campañas de los dos aspirantes a la presidencia y empezamos con la denuncia que hizo en las últimas horas Abelardo de la Espriella. Dio varios nombres que según él hacen parte de un plan para comprar votos en varias regiones. Mencionó el Caribe y también Antioquia. Dijo algunos nombres, por lo menos 30, que corresponden a rostros visibles del progresismo, del petrismo. Algunos ya han rechazado estos señalamientos, los buscamos en Noticias Caracol y esto respondieron. Con lista en mano. Así fue como Abelardo de la Espriella pidió al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, poner la lupa sobre algunos nombres y estructuras políticas que, según el candidato, deberían ser investigados por posible compra de votos, constreñimiento al sufragante o intervención irregular para la segunda vuelta presidencial. Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar. Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Ahmed Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flores, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Marta Peralta, Joana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo. El ex candidato presidencial Carlos Caicedo, uno de los mencionados, rechazó los señalamientos diciendo que es una persecución al movimiento político de izquierda. Por supuesto, una falsedad, es una acusación canalla y miserable que básicamente se trata de un perfilamiento, no solamente ante un funcionario de los Estados Unidos, sino, pues, como ya conocemos en Colombia, este tipo de listas es prácticamente una orden a los grupos narcoparamilitares para que atenten contra la vida de las personas que, como yo, inclusive nos ponen a encabezar esta lista, y lo que eso refleja es el miedo que el señor tiene. Varios congresistas actuales, como la senadora Marta Peralta y el representante Ahmed Escaf, también rechazaron su mención en la denuncia. Ahora viene a perfilarnos con lista en mano, pretendiendo señalarnos sin ningún tipo de prueba de comprar votos. No, aquí nosotros no tenemos la necesidad de comprar votos porque aquí el Caribe ya habló y va a volver a ganar Iván Cepeda aquí en el Caribe, porque aquí la gente no se humilla, ni por $1 ni por $2. Aquí la gente tiene dignidad. Eso es absolutamente falso. Nunca he estado involucrado en un tema de esos, ni hemos trabajado alrededor de ese tipo de acciones en lo absoluto. Quienes realmente sí están en el equipo de él, que son conocidos y condenados por compra de votos, el doctor Arturo Char y todos los que han hecho parte de todo ese proyecto, están en el bando de él.
A través de su cuenta de X, el senador del partido de la U, José Antonio Correa, también pidió de la Asprilla las pruebas que respaldan su denuncia y pidió que fueran entregadas a las autoridades judiciales colombianas. En esa misma línea, el representante conservador Fernando Niño, quien apoya a Iván Cepeda, dijo que no aceptaba señalamientos sin pruebas. 1:18 y vamos a pasar de las respuestas o las reacciones particulares individuales a este señalamiento de la Asprilla a la general de la campaña, porque hay pronunciamiento desde el Congreso de la República y por eso nos vamos a conectar con Juan David Ríos, que pudo hablar con integrantes del comité político. Juan David, ¿qué dicen sobre estos graves señalamientos? Mire, María Camila, hablamos con Gabriel Becerra, que es integrante del Comité Político del Pacto Histórico, además compromisario también de la campaña de Iván Cepeda. Lo mismo, está mencionando que no existen pruebas por parte de Abelardo de la Asprilla. Incluso le cuestionan su autoridad moral al momento de decir de un supuesto compra de votos o algún tipo de irregularidades ya para la segunda vuelta presidencial, que es el candidato Abelardo de la Asprilla quien tiene justamente las clases políticas tradicionales en su campaña. Esto fue lo que dijo Gabriel Becerra. El señor Abelardo quiere desviar la atención de lo fundamental ahorita, que es del debate presidencial, y lo que hemos manifestado desde nuestra campaña es que nuestra campaña es una campaña que ha contado no de ahora, sino desde hace bastante tiempo en el Congreso, en las elecciones del presidente Petro, con un entusiasmo de la ciudadanía. Aquí nosotros no tenemos que recurrir a las prácticas tradicionales para ganar la voluntad de los ciudadanos. Dice Gabriel Becerra que incluso Abelardo de la Asprilla no es un candidato transparente y cuestiona además la injerencia de Estados Unidos porque mencionan además desde el Pacto Histórico que es una violación a la soberanía colombiana. Pacto Histórico a esta denuncia, Juan David, gracias, pero vamos a pasar a otra denuncia muy grave que hizo hoy el gobernador de Caquetá de cara a esta segunda vuelta presidencial. Dijo que en varios municipios de su departamento un grupo armado estaría presionando a las comunidades a votar por determinado candidato, colocando multas a quien no lo haga. Denuncia al gobernador que en municipios como Cartagena de Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello y La Montañita, integrantes de grupos armados están ejerciendo presión sobre líderes comunales y votantes. Ante el grado de constreñimiento electoral que se viene ejerciendo por parte del actor armado, donde están exigiéndole a los presidentes de juntas de acción comunal que lleven el libro de juntas con la relación de todos los socios de la junta con número de cédula. Precisa el mandatario que los grupos armados están imponiendo multas. A las personas que ellos sospechan que no votaron por un candidato en particular, le van a cobrar una multa que oscila entre 2 millones de pesos o un poco más de estos 2 millones de pesos. Y lo que preocupa es que para la segunda vuelta electoral a estas personas les están exigiendo la foto del voto. Y le decimos a toda la comunidad pues que denuncie. Tras las denuncias, las autoridades realizaron un consejo de seguridad. Frente a las denuncias hechas en cuanto al constreñimiento y las presiones por parte de los diferentes grupos que se puedan presentar en el departamento de Caquetá, vamos a mejorar y a fortalecer la presencia nuestra. A pesar de que estamos en el 100% de los puestos de votación desplegados en el departamento, se van a mejorar en algunos sectores. Esto con el fin de mejorar precisamente los controles para que los pobladores no caigan en el incumplimiento de las normas que se van a acatar y pues estén enmarcados dentro de los diferentes delitos que se puedan presentar alrededor de los comicios electorales. Aunque el gobernador no menciona cuál es el grupo armado, en Caquetá delinquen 2 disidencias de las FARC. Y vamos a ir a otra región del país, a Valledupar, donde ha generado mucho ruido un video en el que se escucha a Pedro Acuña, que hace parte de la campaña del Pacto Histórico, en un encuentro político hablando de plata necesaria para el día de las elecciones y de logística que hay que cuadrar para los votantes. Lo consultamos y esta es su respuesta sobre sus polémicas declaraciones. Este es el momento en que Pedro Acuña Fragoso se dirige a representantes de la campaña de Iván Cepeda en la comunidad del corregimiento de Mariangola, al sur de Valledupar. Y van a tener el transporte, Ronald, y van a tener los recursos, y van a tener la bolsa de agua y el almuerzo. Y la plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar, y con Henry Ropero que está aquí. Sus palabras desataron denuncias de presunta compra de votos, ante lo cual Acuña se defiende. Es algo que de pronto lo descontextualizaron, tergiversaron nuestras palabras, porque lo que quise decir ahí es que
El 31 de mayo tuvimos una falla, una falencia en temas de transporte, de hidratación para el equipo de campaña y que el 21 tenemos que corregir y que el equipo pueda tener las herramientas para que la gente pueda llegar a votar. No es otra cosa, eso lo hace cualquier campaña de derecha, de izquierda, del centro. El líder político vallenato asegura que en su actuación no se configura la compra de votos. No cometimos ninguna ilegalidad porque no estoy hablando de compra de votos. Además, todas las campañas, vuelvo y repito, de centro, de izquierda, de derecha, asamblea, consejo, alcaldías, gobernaciones, tienen unos topes de gastos que se manejan en toda la campaña. En primera vuelta, Cepeda obtuvo en Valledupar 89.773 votos, mientras que de la Espriella alcanzó 84.650, una diferencia de 5.123 votos. Y hoy ha estado de nuevo sobre la mesa el tema del debate entre los dos candidatos a la presidencia que no ha sido posible concretarse y que piden desde varios sectores como la academia, la Iglesia Católica y por supuesto la ciudadanía, lo más importante. Vamos a ver qué desarrollo ha tenido este tema desde las dos campañas en las últimas horas que ellos han manifestado su disposición para que este debate se haga. Arrancamos con Iván Cepeda, que hoy escribió este mensaje a Abelardo de la Espriella en el que dijo: de la Espriella, deje de ocultarse detrás de Restrepo, su fórmula vicepresidencial. El debate es entre usted y yo. Los colombianos tienen derecho a escuchar directamente a quienes aspiran a gobernarlos sin intermediarios. El candidato de Defensores de la Patria le respondió hace poco a través de su cuenta de X diciendo lo siguiente: aquí estoy, listo para el debate, que los medios de comunicación lo organicen, lo convoquen, pongan las reglas y allí estaremos José Manuel y yo. ¿Por qué quieres esconder a tu fórmula? Ya no te es funcional. Eso fue lo que escribió respondiendo a Cepeda Abelardo de la Espriella. Y de hecho, esta mañana en entrevista con Caracol Radio, Abelardo de la Espriella anunció a sus dos compromisarios para el debate. Carlos Suárez es el que ven aquí al fondo de barba, es su estratega digital y hombre de confianza, y Joaquín Gutiérrez es este hombre de acá, es gerente de la campaña y también de su círculo más cercano. Son los elegidos para coordinar entonces los detalles del debate al que lo emplazó, recordemos, Iván Cepeda. Dijo de la Espriella que las condiciones de los debates las ponen los periodistas y que va a donde sea para esta discusión. Pues aquí en Noticias Caracol estamos listos para hablar con los compromisarios de ambas campañas y para realizar este debate, poniendo sobre la mesa la regla principal, el respeto al oponente y el debate de ideas de esas propuestas que tienen los dos para el país. Hasta aquí el radar de la política. Daniela Alejandra. 1:56 p.m. en Colombia, misma hora en Dallas. Retomamos la información mundialista y lo hacemos para hablar de un rival de la selección Colombia en la fase de grupos del Campeonato del Mundo. República Democrática del Congo, que hace unos minutos nada más cayó 2-1 ante Chile en su último partido de preparación. Las anotaciones del conjunto chileno, ambas de media distancia, la primera de Diego Osorio en acción en movimiento y luego aparecería Matías Sepúlveda para conseguir la segunda anotación en acción de pelota quieta. El descuento del Congo fue obra de Joris Kayembe, que juega para el Genk de Bélgica, compañero en su momento de Daniel Muñoz y sobre todo de John-Hanner Lukumi, dos hombres que va a tener la posibilidad de enfrentar el próximo 24 de junio, lo decíamos, en un partido que corresponde a la segunda fecha de la fase de grupos del Campeonato del Mundo. Y a propósito de esta previa, vamos a conectar nuevamente con otro punto de la información en Dallas, donde está nuestra compañera Marcela Monsalve, acompañando Marce a la selección de Suecia, que hoy le madrugó al entrenamiento. ¿Cómo le va? Hola Juli, pues estamos en la casa de entrenamiento de la selección de Suecia en Frisco, que hoy madrugó a la cancha para evitar el sol y la alta temperatura. 1 hora duró la práctica de este equipo, que tiene a grandes figuras como Gyökeres del Arsenal y también a Isaac del Liverpool. Otro de los Isaac, pero el que juega en el Atalanta, habló de su equipo, del Mundial, pero también de un recuerdo muy especial con Colombia. Juan Cuadrado es un gran amigo, es una gran persona y muy humilde, con una grandiosa carrera, siempre con los pies en la tierra. Para mí, él ha representado perfectamente al fútbol colombiano. También jugué con Juan David Cabal en el Verona. Es un gran amigo también. Por lo que he visto de Colombia, es una nación muy fuerte. Va a ser emocionante ver hasta dónde podrán llegar. ¡Oh! ¡Entrada brutal! Va a ser un tiro libre. ¡Gol! No hay emoción más grande que sentirlas todas.
Bueno, les mostramos un poco de este estadio, el del Dallas FC, que en este momento está en remodelación. 11.000 personas le caben, pero definitivamente los que se robaron el show hoy fueron los hinchas de Suecia, que pudieron asistir a una de las tribunas para ver la práctica en vivo y en directo. Eso en cuanto a este estadio. Pero también hemos hecho un recorrido por el oficial para los partidos del Mundial. Así está el Dallas Stadium. Así se ve el Dallas Stadium desde arriba. Salas VIP, tribunas perfectas, zonas luxury. Sí que impresiona, pero abajo en la cancha hay una revolución en marcha. Y ahí está la joya, un imponente sistema de luces LED que no es decoración, es tecnología pura. Un sol artificial diseñado para engañar a la naturaleza y acelerar el crecimiento del césped. El pasto crece tan rápido que prácticamente lo podan todos los días y sacan todo este pasto que comprobamos 100% natural. Un laboratorio de alta ingeniería que tendrá su bautismo de fuego el próximo domingo 14 de junio cuando se enfrenten las potencias de Países Bajos y Japón. Y a propósito de Países Bajos, no son buenas las noticias. Hay preocupación por su debut aquí en Dallas el próximo domingo frente a Japón. Barber Brugen, el portero titular, se lesionó en el último duelo amistoso frente a Uzbekistán. Ganaron, pero pierden momentáneamente esta ficha tan importante por un choque muy duro que obligó al portero salir del campo de juego. Así que, Juli, nosotros, como siempre, aquí quedamos pendientes de todas las noticias mundialistas. Una feliz tarde para todos. Chao. Chao, Marce, gracias y ojalá le alcance al portero para estar en la Copa del Mundo. Y tremenda fiesta la que están armando los hinchas de Suecia. Como nos imaginamos, está sucediendo también en Kansas City, donde duerme el campeón defensor y donde prepara su debut en la Copa del Mundo. Con todos los detalles siempre ahí, al lado del albiceleste, nuestro compañero Mauricio Molano. Mauro, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Juli, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos los televidentes. 2 de la tarde acá en Kansas y mañana será que se prende la fiesta acá en Kansas porque la selección argentina jugará hoy frente a Islandia en Alabama y regresará a medianoche a su búnker, a su sede acá, donde estará durante todos estos días previo a lo que será el debut frente a Argelia el próximo martes. Una selección que ha tenido altibajos, sobre todo para el técnico Lionel Scaloni, que ha sufrido con la ausencia de muchos de los protagonistas de su nómina en las últimas prácticas, pero que afortunadamente en los últimos días ha recuperado a Messi y a otros grandes. Juega Argentina y la pregunta obligada es... ¿Esperas que Messi juegue? Bien, en español. Ya estaba pensando, me había trabado, me había bloqueado, pensé que me iba a preguntar en inglés. Sí, es posible. It's possible. Sonrisas y un gran estado de ánimo para ratificar que el 10 regresará hoy. Sí, va a jugar lo que no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía. En el entrenamiento de hoy y veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos y sí decidiremos, pero en principio sí va a tener minutos. Lo cierto es que el técnico campeón del mundo respira. Tiene una base lista porque evolucionaron Molina, Montiel, Paz, entre otros. Solo quedan por reintegrarse Álvarez y Paredes con pronóstico evolutivo. Pero en principio vienen bien y casi seguro que al final de la semana estarían todos entrenando con el grupo. La única gran preocupación está con el Dibu Martínez. El arquero tendrá el viernes un día clave. ¿Por qué Scaloni? El viernes creo que empezaría o le sacarían parte de lo que tiene en el dedo y en base a si se formó el callo o no. Yo tampoco mucho de tema médico no entiendo, pero si se le formó el callo sería una buena señal para después ya, esos últimos 4 o 5 días poder meterle más caña. Lo cierto es que Argentina recuperó no solo hombres, sino confianza para el debut ante Argelia en el inicio de la defensa del título, que será el próximo martes en Kansas.
Una particularidad y precisamente de lo que acabamos de escuchar con la selección argentina es que desde 2014 no gana su partido inicial en la Copa del Mundo, lo hizo frente a Bosnia. En 2018 terminó empatando frente a Islandia, su rival de hoy, y en 2022 en Qatar prendió frente a Arabia Saudita. Quieren cambiar esa historia y a partir del martes iniciará la defensa del título aquí en Kansas. 2 de la tarde, 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Un hincha muerto, 3 capturados y 16 personas con comparendos dejaron las riñas protagonizadas por los asistentes al partido de la final del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero del responsable del asesinato. Mariana Rodríguez tiene más información. Mariana, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento las investigaciones se centran en analizar más de 7 horas de grabación de las cámaras de seguridad para dar con el paradero del responsable de este asesinato del hincha del Junior de Barranquilla que justamente perdió la vida aquí. Esta es la plazoleta de la estación Estadio del Metro de Medellín. Esto queda prácticamente a unos cuantos pasos del Atanasio Girardot. Esto ocurrió en una riña que aún es materia de investigación. Aquí fue asesinado Johan Alexander Leal Portela, de 22 años de edad, hincha del Junior de Barranquilla, que murió anoche en Medellín en medio de una riña cerca al estadio Atanasio Girardot después del partido de la Betplay. No tiene calificativo distinto al de una barbarie como supuestos hinchas que se comportan como animales por el simple hecho de que alguien pertenezca a un equipo distinto al de su afinidad, termínense agrediendo de tal manera que sean capaces de quitarle y de arrebatarle la vida a otra persona. La víctima, según las autoridades, tenía 7 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Y observamos que presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo, heridas causadas con arma cortopunzante. Posterior, en un vehículo institucional lo trasladamos al centro asistencial y cuando recibía asistencia médica falleció. Con un seguimiento exhaustivo de cámaras de seguridad hasta las 2 de la mañana de este martes, autoridades están tras la pista de su homicida. Ya se tienen sus características físicas y muy presuntamente se trataría entonces de otro hincha. Al término del partido fueron capturadas 3 personas, entre ellos el señalado de vandalizar la cabina de transmisión de Win Sport. El sujeto tendrá que responder por daño en bien ajeno. Y no todos supieron celebrar el triunfo del Junior aquí en Barranquilla. Las autoridades reportan que recibieron cerca de 700 llamadas por riñas y hay varios capturados por diferentes delitos. Argemiro Pion, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mire, lo que nos informan desde la policía es que ya a altas horas de la noche, durante la madrugada, personas pasadas de trago protagonizaron varias riñas en diferentes zonas de la ciudad. Durante los operativos desplegados se reporta también la captura de 60 personas por diferentes delitos, la incautación de 7 armas de fuego y 37 armas blancas. Más de 500 personas fueron sancionadas por comportamientos contrarios a la convivencia. Uno de los casos de alteración del orden público se registró cerca al hotel donde esperaban a los jugadores del Junior en el norte de la ciudad. En ellos confusos, varios jóvenes terminaron enfrentados, lo que obligó la intervención de la policía. Las autoridades reportan que en Barranquilla y los municipios de la zona metropolitana se reportaron cerca de 700 casos similares durante la celebración. En materia preventiva se atendieron 10.968 llamadas de la comunidad, entre ellas 790 relacionadas con riñas y 263 por alteraciones a la tranquilidad. En el sur de la ciudad, otros jóvenes también protagonizaron una riña. En plena vía pública terminaron enfrentados con piedras y palos. Hasta el momento no se reportan víctimas, pero sí hay muchas personas sancionadas. Se impusieron 599 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana. Durante los operativos también se desmontaron 43 equipos de sonido tipo pick-up y fueron trasladadas 207 personas a la unidad de convivencia y justicia por comportamientos contrarios a la convivencia. Los que sí saben celebrar hoy continuaron el festejo en sus lugares de trabajo. Y contento, aunque me tocó venir a trabajar hoy, pero
con triunfadores. Aquí celebramos con el Junior todavía a las 12. Vinimos a trabajar, madrugamos, pero aquí estamos contentos celebrando la 12 de Junior. Durante la celebración, más de 1000 uniformados de la policía fueron desplegados en sitios estratégicos de la ciudad. Por otra parte, en medio de una amenaza de desabastecimiento o posible apagón en el país por la inminente llegada del fenómeno del Niño, exponemos las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, sus posturas y planteamientos para atender el sector energético en el que tienen visiones opuestas. Los expertos analizan sus propuestas. Hay una realidad. Hoy Colombia está al borde de un racionamiento de energía, incluso un apagón. ¿Por qué? El 70% de la energía del país se genera con hidroeléctricas, es decir, depende del agua. Autoridades climatológicas internacionales aseguran que las probabilidades de un fenómeno del Niño para el segundo semestre de este año son del 95%, lo que generaría sequía en algunas regiones, y a eso se suma que hay un déficit de energía firme de 2.4%, es decir, no hay reservas de energía en caso de emergencia. Actualmente los embalses están en un 69%, mientras el nivel óptimo es el 80% en este escenario. De forma simultánea, las altas temperaturas, el comportamiento del consumidor y las nuevas tecnologías presionaron un consumo de energía histórico de 8.8% mayor al registrado en mayo del año pasado. Y sí, las térmicas generan parte de la energía en Colombia, normalmente entre el 12 y el 18%, pero ante la presión en hidroeléctricas hoy están generando entre el 25 y el 28%. ¿Qué es lo negativo? A falta de exploración y explotación de hidrocarburos, las reservas de gas, petróleo y carbón con los que se produce energía se reducen, lo que ha obligado a la importación de productos como el gas en un 25%. Pero ese gas es el doble de costoso al nacional, lo que en unos meses podría reflejarse en las facturas, incluso de energía, de los usuarios. Bueno, ya es tarde para tomar medidas tendientes a evitar que tengamos limitaciones de suministro. Lo acaba de decir la firma XM. Haciendo un balance, las cifras que dio esta semana son alarmantes. Estamos ya en una situación de riesgo de desabastecimiento. Entonces, ¿cuáles son las soluciones o propuestas de los candidatos? Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial proponen otorgar licencias express a proyectos de generación y conexión energética, reactivar de inmediato la exploración y explotación de petróleo y gas, abrirle la puerta por completo al fracking, aseguran responsable, reactivar los contratos de exploración suspendidos en los últimos meses y que ya tenían algún visto bueno, incorporar energías renovables, no como energía firme, pero sí complementaria. Colombia necesita encontrar más gas. Aparte del de Sirius, tenemos que reactivar la exploración de hidrocarburos para poder recuperar en el mediano plazo, en un escenario de 5, 7, 8 años, nuestra autosuficiencia en materia de gas, volver al gas relativamente económico precisamente para alimentar ese mercado de gas de las térmicas, de los hogares, de los vehículos, de la industria. Colombia necesita precisamente por eso confiar en otras alternativas de generación que brinden firmeza. Por su parte, Iván Cepeda y su fórmula proponen para el sector energético lo siguiente: un programa nacional de bienes que garantice el suministro de agua y energía eléctrica en todo el territorio nacional, acelerar la transición energética, no firmar nuevos contratos de exploración y mucho menos de explotación, crear la Agencia Nacional de Energía para hacer una revisión completa al sector, comunidades energéticas para que produzcan su propia energía, ya sea solar o eólica. Reformar la ley de servicios públicos y así poder revisar tarifas, ejemplo en el Caribe colombiano, e implementar la energía como un derecho. Y se mantienen en la posición de no al fracking. En mi concepto, la solución está en una mixtura de las dos medidas. Por un lado, promoverlas bien, las comunidades energéticas,
el programa Colombia Solar. Creo que son bien intencionadas, pero que desafortunadamente han sido utilizadas como bandera electoral. Lógicamente, esto tiene que complementarse con una reestructuración estructural de la prestación del servicio en la región Caribe, única manera de superar las falencias que tiene el sistema. Ambas campañas plantean un apoyo a las energías renovables y eso hay que hacerlo. Tenemos que construir más parques solares, tenemos que construir parques eólicos, eso es una realidad y hay que apoyarlo. La diferencia radica en que Colombia también necesita energía en firme y en Colombia la energía en firme y la confiabilidad la brindan las térmicas y ahí hay una diferencia. Colombia necesita incrementar su parque de generación térmica, bien sea gas, bien sea carbón, precisamente por ese déficit de energía que estamos teniendo. Las complejidades operativas del sector energético no son lo único con lo que tendrá que lidiar el próximo presidente. De hecho, sus finanzas están en riesgo por la amplia deuda de 7.5 billones de pesos que se tienen con generadores, comercializadores y otros actores. Solo Aire, la empresa encargada de suministrar este servicio en departamentos del Caribe, debe 2.3 billones de pesos. 3 de la tarde, 20 minutos. El general Eric Rodríguez, subjefe de operaciones conjuntas de las fuerzas militares, fue notificado de su retiro del servicio activo y envió un mensaje de despedida. ¿Qué dijo Estefanía Valencia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue un mensaje que envió a través de WhatsApp a todos los generales y almirantes. Agradeció a sus mandos militares, pero también como uno de los oficiales más antiguos del ejército, expresó su gratitud a Dios por más de 35 años de servicio. Abro comillas. Le agradezco también al Señor por haberme mostrado el camino del éxito, que no es más que el de la rectitud y del servicio. Solo lamento que el tiempo es finito y corre muy rápido para poder hacer más cosas, para hacer de nuestro ejército uno más profesional y fuerte. De esta forma, asumo lleno de aceptación, gratitud y docilidad los designios de Dios. Les deseo los mayores éxitos en estos momentos convulsos para nuestro país y los tendré presentes en mis oraciones para que sigan victoriosos en superar las dificultades del conflicto y recuperar los territorios. Recordemos que el general Eric Rodríguez había sido enviado a vacaciones, pero adelantaron todo el trámite administrativo, fue notificado y ya fue retirado de la institución. A esta hora son noticia 2 investigaciones que abren contra el presidente Gustavo Petro la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por participación en política. La primera es una investigación justamente disciplinaria de oficio por los comentarios de hace unos días del presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales, exactamente del 6, 7 y 8 de junio, debido a que las pruebas existentes están en las redes sociales del presidente. Y la segunda investigación es por lo mismo, por participación en política, pero desde el 2023 hasta el 2025. Recordemos que la Comisión de Acusaciones es la encargada de poder abrir algún tipo de investigación, tanto disciplinaria como penal, al presidente Gustavo Petro. A esta hora el gobierno colombiano oficializó a través de un decreto que se eliminan los aranceles para los productos provenientes desde Ecuador. La única restricción que se mantiene es para la importación de arroz ecuatoriano por 45 días. Con esta decisión del gobierno colombiano se retoma nuevamente ese libre comercio con 0 aranceles entre Colombia y Ecuador después de varios meses. A esta hora es noticia la suspensión del servicio de agua potable en el 70% de los barrios de Buenaventura, barrios ubicados en las comunas 1 hasta la 12. Esto se debería a un daño registrado en una tubería ubicada en el corregimiento de Córdoba. La Sociedad de Acueducto del Distrito investiga si esto se debe a erosión natural o a minería ilegal. Los barrios ubicados en el resto de las comunas continuarán con el servicio sin restricción alguna. A esta hora las autoridades en el municipio de Sipí continúan con la evaluación de daños y necesidades tras el reciente vendaval que dejó preliminarmente 25 viviendas destechadas, serias afectaciones también en el único centro asistencial y la caída de varios postes de energía que en este momento tiene sin el servicio a más de 6.000 personas. Por eso hicieron un llamado urgente al gobierno nacional y departamental para que los apoye en la adquisición de elementos de construcción, ya que la administración local no cuenta con los recursos necesarios para atender esta emergencia.
A esta hora la noticia en el departamento de Córdoba es el asesinato de un policía pensionado en el municipio de Lorica, en el Bajo Sinú cordobés. La víctima fue identificada como Elkin Hatin Díaz. Dicen las autoridades que en medio de los hechos la policía comenzó la persecución a los señalados responsables de cometer el crimen, dando de baja presuntamente a una de las personas que habrían participado en este asesinato. En estos momentos continúan los operativos en la zona para dar con la otra persona implicada en el crimen. 3:24 minutos. En Santander inició la construcción del Arena Bonita, un megaproyecto que promete transformar la industria del entretenimiento en el oriente del país. Está diseñado para recibir hasta 20.000 asistentes en conciertos, en eventos deportivos y grandes espectáculos. Arena Bonita es el nuevo mega escenario para el entretenimiento en Santander, un proyecto de más de 114.000 millones de pesos que ya inició su construcción y que promete ser el centro de desarrollo económico y del espectáculo en el oriente colombiano. Hoy se instala la primera columna, luego tienen que instalarse las otras 31 columnas que van conectadas con vigas horizontales, luego se hace el techo y luego la cubierta para que podamos avanzar en tener un escenario adecuado para eventos acá en nuestra capital o en el área metropolitana de Bucaramanga. Tendrá capacidad para recibir de 18.000 a 20.000 asistentes en grandes eventos, conciertos, deportes y hasta congresos universitarios. Con este proyecto es dinamizar la economía del departamento a partir de la industria del entretenimiento. Que cada vez que llegue un visitante al departamento de Santander no solamente asista al evento masivo, sino que se conecte con la oferta turística. Arena Bonita se construye en este espacio que durante años ocupó la Plaza de Toros Señor de los Milagros en Girón. Solo se conserva la gradería, el resto de la estructura será modificada. Unas parrillas que se instalan adentro que permiten colocar sonido hasta de 114 toneladas, de acuerdo a lo que me han informado los ingenieros, lo que permite que vengan artistas de cualquier calidad o de cualquier nivel a este escenario. Arena Bonita abrirá sus puertas en 2027 para fortalecer la economía de Santander a través del turismo, la hotelería, el comercio y el transporte. Bueno, hasta aquí las noticias, 3:30 de la tarde. Ustedes gracias por su sintonía y nos encontramos a las 7 de la noche por nuestra señal digital. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde. Buena tarde.